¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online, aquí a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, la conversación, el diálogo con el diputado José Pérez, que nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Conectados. Encantado, muchas gracias, gracias a ustedes por esta entrevista que siempre resulta muy importante, ¿no es cierto?, que estemos en contacto con quienes están viendo nuestro canal de la Cámara permanentemente. Sí, y en una semana, diputado, que es particularmente importante, no solo desde el punto de vista, digamos, de lo que tiene que ver con la pandemia, con la situación económica que todos sabemos es compleja, la situación sanitaria que también obviamente es delicada, sino que muy importante desde el punto de vista de lo que significa la democracia, no solo hoy, sino que para construir futuro en nuestro país. Efectivamente, estamos en vísperas de estas elecciones donde vamos a tener que elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y además constituyentes. Entonces va a ser una elección bastante compleja con muchos números y nombres de personas en cada una de las listas que va a complicar, va a demorar mucho. Por eso estos 2 días, ¿no es cierto?, que van a destinarse para la elección que viene anunciándose hace mucho tiempo con 2 postergaciones. Y esperamos que la gente pueda acudir a cumplir con este compromiso importante porque especialmente lo que dice en relación con la elección de los constituyentes es un acto indudablemente histórico. Renovar la Constitución sin duda que es importante, que lo hagamos con altura de miras, mirando las necesidades y la realidad del país para seguir avanzando, ¿no es cierto?, en democracia y para seguir, ¿no es cierto?, trabajando con la tranquilidad que se merece en este país, en todo orden de cosas y en todos los niveles. Las papeletas son, digamos, bastante extensas en el caso de concejales y de convencionales constituyentes. Ahí vamos a tener seguramente una situación de complejidad, de tardanza para los electores, fundamentalmente quizás los adultos mayores que van a tomar mucho tiempo en ejercer su voto. Van a tener una buena demora, sin duda, y lo que nos va a perjudicar, no cabe duda ninguna, es esta pandemia que no nos ha dejado tranquilos. Hoy aparece, ¿no es cierto?, un día inicio de semana, un día lunes, eso que se hace pocos exámenes el fin de semana, pocos PCR, aparecen 5.357 personas. Deben ser muchas más, porque los exámenes que se hacen el fin de semana son bajísimos. Entonces, con una pandemia galopando a lo largo de Chile, indudablemente que va a ser difícil y no mucha gente va a concurrir a estas elecciones por el hecho de que son voluntarias. Ojalá asista mucha gente porque es importante. Nos importa que todos los que puedan asistir, tomando las precauciones del caso, lo hagan, porque, como dije antes, este es un hecho histórico. En Chile nunca habíamos tenido una elección, primero que dure 2 días y que se elija a tantas personas con una finalidad tan importante como es formar, ¿no es cierto?, la gente, los profesionales, los electos para crear una nueva constitución en el país, sin duda que es algo tremendamente trascendente. En ese sentido, diputado, este ausentismo que podría registrarse, ¿cuánto podría afectar el resultado de la elección, considerando las expectativas que se tenían, no solo en términos de cantidad de votantes, sino que en términos de contenido, de resultados finales para cambiar la Constitución? Este ausentismo, ¿cuánto podría afectar en aquello? Yo creo que sí, va a llamar la atención, van a haber críticas, van a haber opiniones diversas en esto, y como tenemos un voto voluntario, lamentablemente la gente que quiera va a ir a votar y los que no quieran no lo van a hacer y no van a correr ningún riesgo, ninguna sanción de ninguna naturaleza. Por eso creo que era más importante en el pasado, cuando teníamos el voto obligatorio, que el que no asistía, el que no cumplía con este deber ciudadano, era sancionado en los tribunales locales, ¿no es cierto?, los juzgados de policía local. Pero eso nos ha faltado, volver al voto obligatorio, porque así como el Estado tiene que preocuparse de entregar ciertos beneficios a todos los ciudadanos del país desde que nacen, ¿no es cierto?, de ahí en adelante, también hay que cumplir con ciertas obligaciones fundamentales que son elegir a quienes los van a representar como concejales, alcaldes, diputados, senadores y en este caso constituyentes, ¿no es cierto?, y gobernadores regionales. Y en el caso de esta elección, me imagino que uno de los llamados centrales también es, obviamente, que la gente participe, pero respetando todas las medidas y fundamentalmente con el tema de la autoprotección, que da la impresión que va a ser clave. Más allá de la fiscalización que puede existir, la autoprotección va a ser clave para que estas elecciones sean exitosas.
Siempre se ha recomendado que se mantengan las medidas recomendadas desde un inicio, que lamentablemente, por mucho que le pidamos a la gente, si las medidas no las implementa el Ejecutivo, con haber cerrado en su momento el ingreso al país, ¿no es cierto?, a través de todos los sistemas que ocurren, ya sea a través de métodos aéreos o en las fronteras del norte, donde la gente ingresa sin saber de dónde viene y hacia dónde va, en un momento de pandemia, eso tiene que controlarse, tiene que detenerse, porque de lo contrario estamos haciendo todo lo posible porque esto siga creciendo, en una situación que nos tiene muy complicados como país, y quisiéramos que se tomen definitivamente las medidas correctivas, pero lamentablemente no ha sido así. Tenemos la mitad de las comunas de Chile en este momento en cuarentena, y yo no sé qué va a pasar el fin de semana. Ojalá que la gente tome las providencias del caso, que no tengamos un alza nuevamente en la infección, ¿no es cierto?, de nuevos contagiados, porque eso sería ya un desastre mayor. Y nos preocupa qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en tantas entidades, las pymes, el mundo agrícola, donde tenemos que producir alimentos. ¿Para qué? Para alimentar la población. Vemos un ausentismo de mucha gente que no llega a las faenas justamente por lo mismo, por la pandemia. Y ahí estamos en un callejón de muy difícil salida, ¿eh? En lo personal, diputado, ¿usted era partidario de que se desarrollaran ahora las elecciones o quizá haberse tomado un tiempo más extenso en la prórroga? Recordemos que el mes pasado se prorrogaron. ¿Se podía haber hecho esto en un par de meses más o la situación política no permitía, no aguantaba que la demora se siguiese justamente extendiendo? Bueno, no nos olvidemos que hemos tenido ya 2 prórrogas, entonces seguir con una tercera prórroga sería una cosa prácticamente incomprensible. Lo que pasa es que no se han aplicado las medidas necesarias para bajar, ¿no es cierto?, los índices de personas infectadas con esta pandemia, que nos tiene bastante preocupados en este momento también, porque no hemos sido lo suficientemente ejecutivos en llevar adelante acciones en el momento preciso y no después cuando la pandemia ya está prácticamente diseminada en todo el país en forma muy, muy abundante. En particular en su zona, diputado, hemos sufrido mucho como consecuencia de esto, ¿eh? Claro, eso justamente le iba a consultar. En particular en su zona, ¿cuál es, digamos, el sector o la ciudad que está más afectada con mayores complicaciones producto de la pandemia? Justamente el lugar donde me encuentro en este momento y estoy conversando con ustedes, Los Ángeles. Los Ángeles es la comuna más afectada en toda la 8ª región. Tenemos más o menos la misma población que tiene Concepción, pero hemos tenido en los últimos días el doble de infectados que en Concepción. Ahora, esperamos que no sea un manejo político que se esté haciendo, ¿no es cierto?, de la misma pandemia, porque Los Ángeles no ha tenido la atención que se merece para atender a aquellas personas que se declaran infectadas y hacer, ¿no es cierto?, el PCR en la familia, ¿no es cierto?, de esa persona, o en la faena donde estuvo la persona que se detectó infectada. En algunos casos lo he tenido que denunciar yo, que en tal parte hay, ¿no es cierto?, un foco, pero para que llegue la autoridad sanitaria a tomar las medidas del caso, a revisar al resto del personal que trabaja en esa faena, ha costado mucho. Entonces, el aislamiento no se ha hecho también oportunamente y por eso tenemos diseminada la pandemia en la forma que lamentablemente nos ha estado afectando en este último tiempo. Los Ángeles es la ciudad que ha tenido el más alto contagio en los últimos 20 días. Bueno, esperemos que esa situación vaya a la baja y que se adopten las medidas de rigor que se requiere para superar esta enfermedad. Diputado José Pérez, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Conectados Online. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien y que se cuiden todos también. Y ojalá que concurramos masivamente a las elecciones de este fin de semana. Hasta siempre, gracias. Exactamente. Un paso muy importante para la democracia en nuestro país. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.